Miren, el día de hoy salió publicada la segunda parte de este texto que escribí para El Salto. Les voy a dejar en la descripción el enlace para que nos ayuden a compartirlo, porque eso nos ayuda un montón para que nos sigan publicando ahí en ese medio. Es obviamente también sobre el tema de Chiapas, es la continuación del primero. Para quienes no lo hayan visto, en las pantallitas finales les voy a dejar el video. También ahí en ese video, en la descripción, está el enlace de esta primera parte. Entonces se los comparto. Van a seguir saliendo textos de estos del colectivo. Ya salió otro de la compañera Lola del Centro de Documentación Zapatista, y van a seguir saliendo, son varios. Yo creo que vamos por unos 12. Todavía va a publicarse uno más mío, uno o dos más míos, pero bueno, les comparto los retos del zapatismo hoy: cárteles, gobierno y militarización. En el tercer artículo de la serie 30 años de levantamiento del ZLN se hace un recuento de la extraordinaria presencia de las fuerzas de seguridad en Chiapas en comparación con otros estados de México, y de cómo la narcoviolencia se hizo presente en este estado del sureste mexicano. Dice el artículo: las celebraciones del 30 aniversario del alzamiento zapatista entre el 30 de diciembre de 2023 y el 2 de enero de 2024 muestran al mundo que el proyecto rebelde indígena sigue vivo y más que vigente. Sin embargo, los mismos zapatistas advertían que las celebraciones no se daban en un momento cualquiera, y al tiempo que invitaban a participar, desalentaban e informaban de la situación alarmante que venía gestándose desde hace tiempo en el estado. Chiapas al borde de una guerra civil. Así tituló el ZLN lo que se estaba viviendo en el estado el 19 de septiembre de 2021. No estaban mintiendo, porque lo que hoy se vive en el estado fronterizo es eso: el inicio de una guerra que involucra a diferentes actores de la sociedad civil, fuerzas armadas y de seguridad del estado, supuestos grupos de autodefensas, así como dos cárteles de la delincuencia organizada con cuando menos 3 escisiones de ellos. ¿Qué es lo que veían los zapatistas? ¿Qué los obligó a publicar un comunicado tan duro que hoy se ha hecho realidad? Principalmente 4 cosas: la presencia permanente de paramilitares, como la Orcao; la militarización creciente durante el sexenio actual, con cerca de 25,000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y policías estatales y municipales distribuidos en los 124 municipios; la aparición de un cártel nuevo en la zona, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que le disputaba el estado al cártel que siempre había tenido presencia en Chiapas, el Cártel de Sinaloa; y la creciente ola de migrantes que cruzaba por la frontera sur buscando llegar a Estados Unidos y que les representaban ganancias fáciles a los grupos criminales. Un caldo de cultivo perfecto para que en el estado estallara la violencia. Sobre la presencia paramilitar acosando a los zapatistas se ha hablado desde los años 90, y también de la inacción de las autoridades, su complacencia y su financiación. Sin embargo, pese a tratarse de un peligro permanente, el ZLN había logrado lidiar con ellos y contener sus embates. A lo largo de estas 3 décadas han comunicado sobre sus ataques y han exigido al gobierno que cesen las agresiones, que incluso han llegado al asesinato de varios compañeros. La militarización en Chiapas tiene también décadas, pero nunca se había observado tanto como ahora. Para finales de 2023 había en Chiapas 24 cuarteles de la Guardia Nacional agrupados en 4 zonas militares. Según la información oficial, y ojo con esto, de los 25,000 elementos de seguridad que tienen presencia permanente en el estado chiapaneco, 12,000 son efectivos militares. Son muchos más que los que hay en otros estados con mayor extensión territorial, como Durango, con 4,000, Sonora, con 6,000, Chihuahua, con 7,000. Así que parece ser que la causa de tal despliegue no se explica por el tamaño del estado. Tampoco lo explica la cantidad de habitantes que hay en Chiapas, 5.5 millones. Si lo comparamos con estados como Guanajuato, con 6.6 millones de habitantes y 6.600 elementos. Michoacán, con 4.700 millones, 4.700.000 habitantes y 6.500 elementos.
O la Ciudad de México con 9.130.000 habitantes y 200, aquí está mal, no son 200 elementos, son 12.000 elementos. Y mucho menos la incidencia delictiva, donde Chiapas ocupa el penúltimo lugar con una tasa del 17.9 por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 133.9 por cada 100.000 habitantes. Y hay estados como Colima, con menos de 800.000 habitantes, y una tasa de 263.9 delitos por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué explica que el gobierno haya militarizado a ese nivel el estado de Chiapas? Entre otras razones, por su megaproyecto estrella, el tren mal llamado Maya, que cruza por varios territorios zapatistas y al que ellos se han opuesto desde su anuncio. López Obrador ha acusado al EZLN de ser un grupo conservador, fíjense nada más, con ropajes de izquierda, disque muy radical, y ha insinuado que sus líderes lucran con la pobreza de la gente. Suponemos que para evitar que protestaran o impidieran la imposición de sus proyectos, el actual presidente mexicano decidió encerrarlos, vigilarlos y contenerlos militarmente en lo que termina de construir su megaproyecto. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado la constante presencia de militares en las comunidades zapatistas, incluidos recorridos terrestres y vuelos rasantes. El presidente ha descalificado estas denuncias y ha dicho que tales recorridos no existen y que si los hay es para brindarle seguridad a la gente. Por otro lado, hay que tener claro que la presencia de cárteles en el país es añeja y que Chiapas no ha estado exento de esto. Se sabe que desde los años 90 hay presencia de grupos de la delincuencia organizada que controlan el ingreso de drogas provenientes del Centro y Sudamérica. El cártel de Sinaloa era hasta hace 3 años el único con presencia clara en el estado. La facción controlada por Ismael El Mayo Zambada construía pistas clandestinas en las que aterrizaban avionetas cargadas de drogas y vigilaba el trasiego seguro de estas hasta que desde el sur partieran para el norte del país. Y como sucede en todo México, mientras sea un solo cártel el que controle el territorio, muy pocas veces habrá sucesos de violencia, como los que sí ocurren cuando otro cártel intenta arrebatárselo. Eso pasó en Chiapas en los últimos 3 años. Ismael Zambada García tenía a un hombre de confianza en la zona desde hace mucho tiempo atrás. Su nombre era Gilberto Riveras Amarillas, alias el Tío Gil, que fue detenido en Guatemala en 2016 y extraditado a Estados Unidos en 2017, donde era reclamado por la Corte de Distrito Este de Columbia. Desde que el Tío Gil llegó a Chiapas, se hablaba de su estrecha relación con quien desde 2012 y hasta 2018 ocupó el cargo de fiscal general del estado, Raciel López Salazar, durante los gobiernos de Juan Sabines del PRD y Manuel Velasco del Partido Verde. En el año 2018, Rivera Amarillas fue candidato a diputado federal por el Distrito 7 de Chiapas por la alianza del PRI con el Partido Verde. El Tío Gil murió en 2017 a causa de una enfermedad terminal en una cárcel de Estados Unidos y lo relevó en Chiapas su hijo, Ramón Gilberto Rivera, alias el Junior, pero fue asesinado en 2021. Tras su muerte, apareció un nuevo personaje en la zona, Jesús Esteban Machado Mesa, a quien apodan el Güero Pulseras. Se sabe que nació en Culiacán, Sinaloa, y que fue enviado por el Mayo Zambada para sustituir a Gilberto Rivera. Sin embargo, ya para 2021, se sabía que el cártel Jalisco Nueva Generación había iniciado su incursión a Chiapas. Así que al llegar el Güero Pulseras al estado, encontró en otro personaje cercano a El Mayo, Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias el Señor de los Caballos, no a un aliado, sino a un rival, porque quería ocupar el lugar de El Junior. Cuando Valdovinos Mendoza supo que no sería él el encargado de la zona, traicionó a Zambada García y se alió junto con su gente con el cártel Jalisco Nueva Generación. El escenario estaba listo para que empezara la guerra. Pero no es tan solo el trasiego de drogas, cocaína y precursores químicos para metanfetaminas y fentanilo lo que está en disputa. Desde hace unos 10 años, agravada por la pobreza y la violencia que se vive en prácticamente todos los países de Centro y Sudamérica, la migración ha crecido de forma exponencial.
Aquellas enormes caravanas de hace unos 8 o 9 años con gente de Honduras, Guatemala o El Salvador llamaron la atención de las organizaciones criminales. Representaban decenas de miles de millones de dólares para ellos si lograban controlar su flujo y se apoderaban del negocio del tráfico de personas. Así, los cárteles, además de controlar la ruta del trasiego de drogas, empezaron a controlar la ruta del paso de migrantes a quienes extorsionan, secuestran o asesinan si no pueden pagar o se niegan a hacerlo. El cártel de Sinaloa se convirtió en traficante de personas e instauró una ruta que va desde Chiapas a Tijuana, Baja California, pasando por los estados del Pacífico principalmente. Por su parte, el cártel Jalisco Nueva Generación se hizo de la ruta que va desde Chiapas a Tamaulipas, pasando por los estados del Golfo. Las disputas por adueñarse de los destinos de los migrantes son constantes. La Organización Defensora de Derechos Humanos 1800 Migrante, con sede en Nueva York, ha reportado incontables secuestros multitudinarios de ecuatorianos, guatemaltecos o venezolanos. Los migrantes son secuestrados, llevados a casas de seguridad y desde estos lugares, si traen dinero para pagar, los llevan a la frontera. Si no, llaman a sus familiares en Estados Unidos o en sus países de origen exigiéndoles el pago de su rescate. Se habla de que piden a cada migrante entre $5,000 y $10,000. Y todo esto ocurre en un estado completamente militarizado, donde la presencia de los criminales no se podría explicar sin la colusión de todas las autoridades y obviamente de los elementos castrenses. A mediados de enero de 2024 circularon en las redes sociales una serie de videos donde se observaban a un grupo de pobladores enfrentándose a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que pretendían ingresar a las comunidades del municipio de Chicomucelo. Durante los primeros días de ese mes hubo una serie de enfrentamientos entre criminales del cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa. Los pobladores habían pedido ayuda al gobierno, pero esta no llegó sino hasta ese día. Los pobladores ya habían decidido no permitir que los militares ingresaran a su municipio por desoír sus súplicas de ayuda publicadas en varios comunicados, pero también porque acusaban a las fuerzas de seguridad de estar coludidas con los cárteles. La gente asegura que hay militares que colaboran con el cártel de Sinaloa y otros lo hacen con el cártel Jalisco Nueva Generación. En un comunicado firmado por la sociedad civil del pueblo de Chicomucelo, los habitantes exigían al gobierno que retirara a los elementos de las fuerzas de seguridad porque su ingreso provocaba enfrentamientos en sus pueblos entre militares que colaboraban con algún grupo del crimen organizado y los enemigos de estos. Los elementos militares, por su parte, acusaban a los ciudadanos de no permitirles el ingreso a sus pueblos porque estaban protegiendo a los cárteles. Y ante todo esto, el gobierno de López Obrador insiste en que se está atendiendo la problemática y no pocas veces ha asegurado que se exagera. En uno de los comunicados más recientes, en el que informaban sobre la reestructuración zapatista, el subcomandante insurgente Moisés dejaba clara la respuesta de las comunidades. Se ha reorganizado la estructura y disposición del EZLN de modo de aumentar la defensa y seguridad de los poblados y de la madre tierra en caso de agresiones, ataques, epidemias, invasión de empresas depredadoras de la naturaleza, ocupaciones militares parciales o totales, catástrofes naturales y guerras nucleares. Nos hemos preparado para que sobrevivan nuestros pueblos, incluso aislados unos de otros. Militarmente se desconoce la capacidad actual del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero sí se conoce su poderosa organización social que poco a poco fue ganando más territorios a lo largo de los años, porque han encontrado soluciones a problemas añejos que ningún gobierno o partido político ha podido o querido resolver. La idea que implementarán sobre la nueva forma de poseer la tierra puede ser clave ante las organizaciones criminales que los amenazan. Tengamos en cuenta que los cárteles tienen por meta apoderarse de la mayor cantidad de territorio posible. Ellos llaman a estos lugares la plaza. La estructura actual del EZLN impediría que puedan quedarse con esos territorios porque las organizaciones criminales, para apoderarse de un rancho o una propiedad, lo que hacen es amenazar y hasta quitarle la vida a los dueños.
La propuesta del EZLN les impediría lograr esto porque los territorios, los ejidos, dejarían de tener propietarios y serían propiedad de lo que ellos llaman el común, es decir, de todo aquel que esté dispuesto a trabajar esa tierra, cosecharla y repartir las ganancias entre todos. ¿A qué dueño o dueños podrían intimidar los cárteles? ¿A todo un pueblo? ¿A toda una comunidad? Esto también da revés a uno de los grandes problemas comunitarios que fueron el origen de conflictos entre comunidades, la posesión de la tierra. En su discurso durante la celebración del 30 aniversario del levantamiento zapatista, el subcomandante Moy nos deja también claro que pase lo que pase, ellos seguirán adelante con su lucha anticapitalista, ahora con el ingrediente de la más brutal de las manifestaciones del capitalismo, el narcotráfico. No podemos humanizar el capitalismo y nadie nos va a decir cómo somos nosotros los pueblos. Nosotros vamos a seguir ese camino y nos vamos a defender. No necesitamos matar a los soldados y a los malos gobiernos, pero si vienen, nos vamos a defender. Por eso los hemos hecho a un lado a lo largo de 30 años. Esto es lo que publicaron el día de hoy en El Salto. Ahí se los dejo, compas, ayúdenos a compartirlo, se los pongo en la descripción. Eso ayuda para que nos sigan publicando este tipo de cosas y que se sepa en otros lugares lo que está pasando en nuestro país. Los retos del zapatismo, cárteles, gobierno y militarización. Saludos.